Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de Gálatas. Vamos a continuar con el capítulo 4 desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Vamos a mirarlo con el tema débiles y pobres rudimentos, basados en el versículo 9, que dice la palabra: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? De allí está basado nuestro tema, débiles y pobres rudimentos. Le invitamos para que se suscriba a nuestro canal, así también nos apoya, y comparta estas enseñanzas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bien, vamos a mirar esta sección, este estudio de la palabra. De nuevo el apóstol Pablo, quien pasa de lo racional a lo emotivo, como habíamos dicho en los primeros estudios de esta carta. Esta es una carta en la que Pablo pasa de lo emocional a lo racional, de lo racional a lo emocional, y aquí pasa de lo racional a lo emotivo, luego de haber dado argumentos teológicos sobre el propósito de la ley. Ahora Pablo apela al sentimiento y sacrificio mutuo que hubo cuando se conocieron entre él y los hermanos de Galacia. Y vamos a comenzar con esto desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Dice la palabra: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. De lo que más hacen eco en esta sección es sobre el tipo de enfermedad que padecía Pablo, si era esto o era aquello. Pero solo nos limitamos a lo que dice el contexto, un problema, una enfermedad en la carne, y lo que dice al final del versículo 15, un problema aparentemente en los ojos. Pero que lo que realmente es esencial aquí es la obra de Dios en medio de una circunstancia poco favorable para dar testimonio. Pablo dijo, versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y la parte A del versículo 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y así mismo Pablo, teniendo esa enfermedad, no cesó de anunciar el evangelio. Y el resultado de esto, una iglesia, un afecto. Ahora, recordando lo que vimos en el contexto de esta carta, los Gálatas eran muy entusiastas y diligentes con algo al principio, y asimismo perdían interés en ello rápidamente. Dice el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esta palabra perplejo nos deja ver el estado de ánimo del apóstol Pablo. Esta palabra denota a alguien que está confuso y desconcertado, alguien que está turbado. Y esto precisamente por este cambio tan drástico y repentino de los Gálatas, quienes al principio fueron muy entusiastas con la enseñanza de Pablo y ahora han recibido y abrazado otras enseñanzas diferentes. Pablo lo expresa de otra forma en el versículo 19, donde dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo no cesa de expresar ese cariño y afecto que tiene por ellos, llamándolos hijitos míos. Pero también Pablo muestra allí su estado emocional, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y este vuelvo nos hace referencia a cuando Pablo llegó allí a predicar el evangelio, cuando ellos en otro tiempo no conocían a Dios y servían a lo que por naturaleza no son dioses. Seguramente fue un sufrimiento para Pablo enseñarle el evangelio a ellos y en sus oraciones presentarlos a Dios para que la obra de Dios fuera en ellos, se formara Cristo en ellos. Y Pablo lo sentía como una mujer que da a luz y que antes de dar a luz sufre dolores de parto.
Y el deseo de Pablo era hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo cual quiere decir que ellos estaban desfigurando la obra de Cristo en ellos. La formación de Cristo en ellos se estaba desfigurando, se estaba deformando. Así que aquí vemos el estado de ánimo del apóstol Pablo hacia los Gálatas, y esto por el cambio que tuvieron los Gálatas en la doctrina del Evangelio. Después de Pablo haberles recordado cómo fue la relación de ellos al principio y el afecto recíproco y sacrificial, Pablo entonces les pregunta, versículo 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ahora, ¿cuál es la causa de esto? La respuesta la encontramos en el título, los débiles y pobres rudimentos, basados en el versículo 9. En el diccionario esta palabra rudimento significa nociones básicas de una ciencia, arte, técnica o profesión. La RAE o la Real Academia lo define como los primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. Esta palabra rudimento la encontramos también en Hebreos, pero con una etimología diferente. Hebreos capítulo 6, versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, dando aquí la connotación de que rudimentos son las primeras cosas, como también lo dice el capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El significado de la RAE va más con lo que dice Hebreos, que es el término en griego arqué, mientras que la etimología de Gálatas es estokeion, y esta palabra tiene un significado un poco extraño. Esta palabra significa uno de una serie o hilera, y su origen se refiere a un triángulo situado sobre un reloj de sol para determinar la hora por medio de la sombra. De ahí comenzó esta palabra a aplicarse, a usarse para señalar cuando había que ir ordenadamente o avanzar poco a poco en algo, a comenzar por las cosas elementales, por las cosas básicas, por las cosas primeras. Ya ahí sí podemos comprender el significado según la etimología de Gálatas. En otras palabras, es la misma intención, es la misma idea de Hebreos. Así que estas cosas elementales o básicas de la religión judía era la que estaban creyendo los Gálatas. Versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Me gusta cómo Pablo empieza aquí aclarando que nosotros no descubrimos a Dios, sino que siendo conocidos por Él, Él nos llamó, Él nos conoció. Y menos el hombre puede descubrir o conocer a Dios por medio de estos débiles y pobres rudimentos que lo único que hacen es esclavizar al hombre. ¿Cuáles son esos rudimentos? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Este versículo hay que interpretarlo en la misma línea de su contexto, que es la ley de Moisés y la gracia o fe. Aquí el tema era entre los judaizantes que querían judaizar a los gentiles de Galacia, los judaizantes y el Evangelio. Por lo tanto, estos días, meses, tiempos y años no es otra cosa más que festividades judías, y que los judaizantes querían esclavizar la iglesia con la práctica de estas cosas. Este es el tema de esta carta de Gálatas. Podemos mirar el versículo 20 y luego cómo Pablo pasa al versículo 21 para referirse a la ley de Moisés. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y aquí ya vemos cómo Pablo hace este uso, como dice aquí el título, este uso alegórico de Sara y Agar para explicar la diferencia entre estar bajo la ley y estar bajo la gracia, que este es el contexto de esta carta. Así que no podemos interpretar este versículo 10 como si estuviera hablando de festividades paganas, cuando no tiene una correcta interpretación o aplicación ese argumento. Así que este versículo hay que interpretarlo en la misma línea de su contexto. Los días se refiere a aquellos días sagrados en el judaísmo, como el Sabbat o sábado, que era uno de ellos. Y ojo con legalizar el domingo. No podemos decir que el domingo es el día de reposo y que es el cuarto mandamiento. Ojo con eso, no se puede legalizar el domingo y establecerlo como algo que los apóstoles no establecieron de forma clara ni explícita. Ni mandamiento hay de ninguno de los apóstoles explícitamente en cuanto a guardar un día en la semana. Así que hay que tener cuidado con legalizar el domingo. Los meses eran aquellas celebraciones que caían en el ciclo mensual. La luna nueva era una de ellas. Los tiempos eran aquellas celebraciones que duraban más de un día, como la celebración de los tabernáculos, la celebración de la Pascua. Y los años tenía que ver con el año de jubileo. Si miramos en Colosenses, donde Pablo habla de lo mismo, encontramos una serie de cosas que podemos traducirlas o interpretarlas como explicación de esto que dice Pablo aquí en Gálatas de los días, los meses, los tiempos y los años. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué era eso? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo esto eran rudimentos. Cristo reflejaba esas sombras y Dios en el antiguo pacto solamente quiso reflejarle la sombra a los del antiguo pacto por medio de estos rudimentos, de estas cosas básicas, elementales que apuntaban a Cristo, hasta que vino nuestro Señor Jesucristo, que es la realidad misma que proyectaba esas sombras. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a celebrar sombras, sino a celebrar a Cristo Jesús. Todo esto es sombra, es decir, eran leyes básicas, elementales, que apuntaban a Cristo. Hermanos, no hay necesidad de celebrar sombras, ni días, ni meses, ni fiestas religiosas, ni costumbres, ni tradiciones. Y podemos ser más claros, ni Navidad, ni Semana Santa, ni Pascua. No tenemos necesidad de celebrar estas cosas, porque tenemos a Cristo, que es la realidad de todo. Pobres y débiles rudimentos. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y gracias a todos por su atención.